Bueno, vamos a empezar este análisis a fondo pidiendo a quien nos escuche que haga un ejercicio de imaginación un poco radical. Uf, sí, porque el tema que traemos hoy requiere abrir la mente bastante, la verdad. Totalmente. A ver, imaginemos por un momento que el origen absoluto de nuestro cuerpo físico, de la anatomía humana, no fue una célula microscópica nadando en un océano primordial, ni, no sé, una combinación aleatoria de proteínas en un charco de lodo. Claro, olvidaos de la sopa primordial por un rato. Exacto. Imaginemos que el amanecer del cuerpo humano comenzó como una inmensa e insondable esfera de calor puro, o sea, calor flotando en el vacío, y que además fue diseñada originalmente para funcionar como un espejo donde seres cósmicos superiores pudieran, digamos, contemplarse a sí mismos. Es que es un punto de partida que exige dejar en la puerta cualquier noción preconcebida que tengamos sobre la biología o la astrofísica moderna, claro. Ya, es que te rompe los esquemas. Absolutamente. No estamos buscando el rastro de la materia sólida o el fósil más antiguo escondido bajo una roca. Este análisis nos exige dar un salto al vacío hacia una cosmología puramente espiritual, una donde las fuerzas invisibles y la consciencia preceden por completo a la materia tangible. Y esa es exactamente nuestra misión de hoy. Nos vamos a sumergir de lleno en uno de los marcos conceptuales más densos, radicales y fascinantes jamás concebidos. Estoy hablando de un texto esotérico de 1910 llamado La ciencia oculta, un bosquejo. Una obra monumental de Rudolf Steiner, ¿sí? Tiene tela. Muchísima tela. Y para no perdernos en semejante inmensidad, el objetivo hoy es extraer y diseccionar una idea muy concreta de este libro. Nos vamos a centrar única y exclusivamente en la evolución planetaria de lo que en esta cosmología se denomina Saturno. Pero ojo, y esto es vital aclararlo desde ya, hay que hacer una limpieza mental inmediata, porque quien nos preste atención probablemente esté visualizando ahora mismo al gigante gaseoso de nuestro sistema solar. No, ese planeta precioso rodeado de anillos. Sí, es lo primero que te viene a la cabeza. Claro, es lógico. Pero aquí estamos hablando de algo completamente distinto. Es un estado primordial del universo. Hay que redefinir por completo el escenario. Totalmente. Entonces, para entrar en esta visión, creo que el primer pilar que sostiene todo el edificio es el concepto de la reencarnación, pero aplicado a una escala cósmica, ¿verdad? Eso es. La Tierra que habitamos ahora mismo, con sus montañas, sus océanos, la biosfera, no apareció de la nada en su estado actual. Ha pasado por una serie de encarnaciones planetarias previas. Es como un proceso de destilación larguísimo. O sea que los planetas también se reencarnan. Exactamente. Según este texto, la secuencia evolutiva de nuestro hogar comienza con una primera fase llamada Saturno, luego avanza hacia una encarnación llamada Sol, después a otra llamada Luna, hasta llegar finalmente a la Tierra actual. O sea que este antiguo Saturno del que habla Steiner es como la versión alfa, la primera gran fase evolutiva de todas. Y lo que me dejó de piedra al adentrarme en este material es que en este escenario primigenio es justo donde el ser humano hace su primera aparición. Sí, pero no te imagines a un humano caminando por ahí, claro. No, que va. O sea, no como el bípedo que conocemos, sino únicamente como el germen más rudimentario de lo que hoy llamamos nuestro cuerpo físico. Y solo eso. No había cuerpo etérico para dar vida, no había cuerpo astral para procesar emociones, y muchísimo menos un yo o una conciencia individual. Cero conciencia propia en esa etapa, exacto. Era literalmente la primera piedra del hardware humano. El hardware más sutil, imaginable de hecho. Y es que si conectamos esto con el panorama general de esta obra, para entender por qué la Tierra tuvo que pasar por todo esto, hay que fijarse en cómo funciona el espíritu en esta visión. A ver. En esta cosmología, la materia no es algo inerte que choca aleatoriamente en el espacio vacío. Todo lo contrario. La materia es espíritu condensado. Espíritu condensado, qué barbaridad de concepto. Es alucinante. Piensa en cómo el vapor de agua, que es invisible y expansivo, se enfría y se condensa hasta convertirse en un bloque de hielo sólido, ¿sabes? Claro, cambia de estado, pero es lo mismo. Exacto. Pues esta cosmología plantea que la evolución cósmica es un proceso donde diferentes estados de consciencia de entidades superiores van ralentizando su vibración. Se van condensando y moldeando la realidad para crear un soporte físico.
O sea que la conciencia necesita un vehículo material cada vez más denso para poder evolucionar. Eso es. Y este antiguo Saturno fue el primer intento, el más básico, de construir el chasis de ese vehículo evolutivo. Vale. A ver, vamos a desgranar esto un poco, porque si lo pensamos como una especie de Tierra versión 1.0, un entorno de prueba de un software cósmico donde solo se estaba programando la base física más cruda, surge una pregunta que es evidente. Dime. ¿Qué pasa entonces con el Saturno actual? O sea, ese que vemos por el telescopio. Porque si la Tierra es la reencarnación evolucionada de aquel estado antiguo, ¿por qué demonios sigue habiendo un planeta llamado Saturno ahí en el cielo nocturno? Es una aparente contradicción, sí. Pero esta cosmología lo resuelve de una forma que a mí me parece muy poética, la verdad. A ver, ilumíname. El planeta físico que hoy orbita nuestro Sol es, en esencia, un vestigio, un remanente cósmico. Digamos que a medida que la gran masa de la evolución avanzaba hacia las siguientes encarnaciones planetarias, como el Sol o la Luna, hubo ciertas fuerzas y entidades que se quedaron rezagadas. Ah, ¿que no pudieron seguir el ritmo? Exacto. Por su propia naturaleza o por su ritmo de desarrollo, no pudieron dar el salto evolutivo al mismo tiempo que el resto. Entonces, el Saturno actual sería el hogar físico, el refugio material para esos seres que mantienen las características de aquella época antiquísima. Madre mía, es como mirar un fósil viviente en el firmamento, un recordatorio de dónde venimos. Literalmente, un archivo gigantesco de etapas pasadas flotando en el espacio. Esa imagen es alucinante. Pero volvamos a esa fase alfa, a ese antiguo Saturno de los orígenes. Porque si no era una bola de roca, ni de hielo, ni siquiera de gas, ¿de qué estaba hecho exactamente? Bueno, ahí es donde la cosa se pone difícil de visualizar. Ya te digo, porque el texto describe unas condiciones que rozan lo incomprensible para nuestra mente, que está súper adaptada a la materia tridimensional, ¿no? Claro. Es un mundo que desafía los sentidos por completo porque carece de materia en el sentido estricto. En la fase intermedia de este antiguo Saturno hay que imaginar la ausencia total de los estados de la materia que conocemos hoy. Nada sólido. Nada, no hay nada sólido que tocar. No hay líquidos que fluyan, ni siquiera hay gases expansivos. El único elemento presente, la única manifestación física inicial, es el calor. El calor como elemento base. Uf. Sí, a veces en el lenguaje esotérico de la época se le denomina fuego. Pero ojo, no es un fuego que quema madera, es un principio de calor puro. Todo este estado planetario era una gigantesca y oscura esfera de calor. Oscura. O sea, intento visualizar qué pasaría si alguien pudiera teletransportar su conciencia actual a ese espacio. Y la conclusión es una privación sensorial casi absoluta. Absoluta, sí, no verías nada. Nada de nada. No habría luz, todo sería oscuridad. Y si intentaras caminar o mover los brazos, no encontrarías ninguna resistencia, porque no habría suelo ni gravedad tal como la entendemos. Todo se reduciría a una única experiencia interna, que sería notar variaciones de temperatura. Sentir calor y sentir frío. Ya está. Es que me explota la cabeza. ¿Un universo entero construido exclusivamente a base de temperatura? Y espera, porque hay que ir un paso más allá. No era un calor caótico o una simple, no sé, niebla térmica uniforme. Había una arquitectura en ese calor. Una arquitectura térmica. Sí, el calor formaba líneas, corrientes y figuras regulares. Había una especie de geometría térmica en el espacio. Imagina volúmenes enteros construidos puramente por la diferencia y la frontera entre un calor radiante y un frío penetrante. ¡Qué locura visual! Bueno, no visual, térmica. Claro, claro, pero lo fascinante aquí es que precisamente en esta dinámica de formas de calor llegamos a uno de los conceptos más cruciales y rompedores de toda esta etapa. Cuenta. Con este estado de calor en Saturno aparece por primera vez lo que nosotros llamamos tiempo. Vale, y aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo, lo siento. A ver, dispara. Porque esta idea me pareció un auténtico laberinto mental leyendo el texto. Si nos situamos antes de este estado de Saturno, la propia cosmología indica que ya existían jerarquías espirituales haciendo cosas. Había emanaciones de voluntad, había actividad previa. Sí, había un antes espiritual, ¿correcto? Pues entonces, si hay un antes donde ocurren cosas y un después, que es este Saturno de calor, ¿cómo se sostiene la idea de que el tiempo empieza de repente justo ahí, con el calor?
¿Acaso esa secuencia previa de los espíritus emanando cosas no implica ya la existencia del tiempo? Entiendo perfectamente por qué lo dices. Es una duda súper lógica desde nuestra perspectiva moderna. Pero el autor diferencia dos estados de existencia que son fundamentales. A ver, ¿cómo me lo explicas? El tiempo, tal y como lo sufrimos hoy en día, esa secuencia inexorable de eventos, el desgaste biológico, el tic-tac mecánico del reloj, necesita un soporte material para manifestarse. Requiere fricción. Vale, fricción material. Exacto. En el estado previo a Saturno, lo que existía era una condición espiritual de pura duración. Duración. Sí. Imagina un eterno presente espiritual. Un estado de ser donde todo existe simultáneamente, sin desgaste ni secuencia mecánica. No hay un ayer que se pierde ni un mañana que espera. Simplemente, todo es. Ah, vale. O sea, entiendo el matiz. Pasamos de un estado puramente espiritual, donde todo es de forma simultánea, a un estado material donde las cosas empiezan a ocurrir de forma secuencial. Eso es. Y el calor representa la primera fricción de la existencia material. Al aparecer el calor, aparece la diferenciación física. Claro, aquí hace calor, allí hace frío. Exacto. Antes la forma térmica era un triángulo, ahora es un círculo. Con la aparición de esa fricción y esa alteración de la forma material, nace el reloj del universo. El tiempo comienza a correr mecánicamente precisamente porque por fin hay algo físico que puede registrar secuencias y estados alterados. Vale, ahora sí me cuadra. El escenario ya está puesto. Tenemos una inmensa estufa cósmica de geometrías de calor donde el tiempo acaba de encenderse y de empezar a hacer tic-tac. Así es. Pues pasemos a los protagonistas, porque en este inmenso horno se estaba fabricando la primera versión de nuestro cuerpo físico humano. Un cuerpo que comenzó como un finísimo y etéreo cuerpo de calor. Y recalco de nuevo algo que me parece vital. No tenía vida propia. Ninguna. Era como un maniquí térmico flotante. Eso es, no pensaba, no sentía, no respiraba. Era un cascarón, una envoltura completamente vacía. Y su construcción, ojo, no fue obra de la casualidad, sino el resultado de un trabajo en cadena verdaderamente monumental por parte de diversas jerarquías espirituales. Es como una fábrica cósmica. Totalmente. Es fascinante ver cómo se ensambla este primer prototipo humano. Primero intervienen los llamados señores de la voluntad, que el texto también llama tronos, y ellos no construyen con ladrillos que cogen de fuera, sino que emanan la propia sustancia térmica desde su interior. O sea, sacrifican parte de su esencia para dar el material base. Eso es. Ellos donan esa arcilla primordial, que en este caso es su propia voluntad condensada en forma de calor. Qué fuerte. Y una vez que tienen esa arcilla térmica base, ¿qué pasa? Pues que intervienen los señores del movimiento. Su función es infundir a estos cuerpos de calor las primeras cualidades anímicas reflejadas. A ver, no es que el cuerpo humano ya sintiera emociones, ¿eh? No, porque decíamos que estaba muerto, por así decirlo. Exacto. Elo empezaba a reverberar como un eco cósmico, mostrando las primeras tendencias mecánicas de simpatía y antipatía hacia su entorno térmico. Y entonces es cuando se requiere un paso estructural que es imprescindible para que millones de años después pueda existir un individuo humano. Y ahí entran los señores de la forma. Ahí entran, sí. Y ojo, porque aquí llegamos a la analogía visual que a mí más me gustó de toda esta etapa. Porque claro, si tienes una masa gigantesca de calor moviéndose como un todo, no puedes tener humanos individuales. Tienes que cortarla, tienes que parcelarla de alguna forma. Tienes que crear límites, claro. Y el trabajo de estos señores de la forma es precisamente dividir esa vida térmica general en innumerables entes individuales. La imagen que utiliza Steiner para describir cómo se veía este Saturno antiguo desde una visión puramente espiritual es la de una inmensa zarzamora. Una fruta cósmica gigante. Es una imagen preciosa. Sí, compuesta por incontables pequeñas bayas individuales de calor, agrupadas todas juntas pero separadas entre sí. Y cada una de esas bayas era el germen solitario de un cuerpo físico humano. Fíjate que la intervención de los señores de la forma es vital aquí, porque la consciencia individual, ese yo humano que se desarrollaría muchísimo después en la Tierra, necesita límites físicos para poder existir. Claro, si no hay límite, te diluyes. Exacto. Sin esa división primordial en forma de bayas, hoy seríamos una consciencia colectiva indiferenciada,
como un gran océano de mente, en lugar de pequeñas gotas de agua individuales. Es como si este antiguo Saturno fuera, no sé, un disco duro masivo, ¿no? Una nube de datos unificada que de repente requiere ser particionada en millones de pequeñas cuentas de usuario, para que el sistema no colapse. Es una analogía muy buena, sí. No estábamos ahí para pensar por nosotros mismos. ¿Qué va? O sea, nosotros no éramos los usuarios de ese sistema todavía. Y aquí entran en escena unos seres llamados los hijos de la personalidad. Ellos sí que estaban en su propia fase humana en aquel momento. Exacto, ellos sí estaban pasando por su etapa humana en aquel eón lejano. Eran los verdaderos protagonistas conscientes de Saturno, y usaron estos cuerpecitos humanos de calor con un propósito puramente instrumental. Los usaron literal como espejos. Es que es un concepto que le da la vuelta por completo a nuestro antropocentrismo. Estos hijos de la personalidad necesitaban adquirir autoconsciencia, necesitaban poder decir yo soy. Pero claro, en la oscuridad, ¿cómo te ves? Pues eso, para saber que existes, necesitas algo externo que te devuelva tu propio reflejo, que te ofrezca resistencia. Al dirigir su consciencia y su actividad térmica contra este germen humano en forma de zarzamora, el cuerpo humano rebotaba esa energía hacia ellos. Hacíamos de frontón cósmico. Tal cual. Gracias a esa resistencia, ese reflejo térmico, estas entidades superiores pudieron reconocer su propia subjetividad. O sea, éramos literalmente los espejos retrovisores del cosmos en aquel momento. Sí, espejos térmicos. No existíamos para nuestro propio beneficio, ni para disfrutar de su universo caliente. Existíamos para que el universo pudiera mirarse a sí mismo y reconocerse a través de nosotros. Es una imagen que, roza lo humillante si la pensamos desde nuestro ego actual tan subidito, ¿no? Ya, totalmente. Pero al mismo tiempo es de una belleza filosófica abrumadora. Nos recuerda que la humanidad no empezó siendo dueña de su propio destino. Que va, nuestro origen biológico más remoto fue el altruismo pasivo puro y duro. Exacto. El hardware más antiguo de nuestra Constitución fue diseñado originalmente como una simple herramienta reflectante para el desarrollo espiritual de otros. Pero claro, al servir de espejo, ese cuerpo de calor no se quedó inerte. El constante bombardeo de conciencia superior de estos seres empezó a dejar una impronta en nosotros, modificando nuestra estructura interna. Claro, tanto choque deja huella. Y ojo, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Porque ese espejo crudo, esa valla de calor, comienza a desarrollar poco a poco el cableado interno para poder percibir el mundo por sí mismo. Lo que sigue en el libro es básicamente la historia del origen de los sentidos humanos. Un origen que, la verdad, parece sacado de la ciencia ficción más surrealista. Ya te digo, porque pasamos de un cuerpo de calor ciego y sordo a una sinfonía de percepciones primordiales increíble. Totalmente. Y además, este desarrollo perceptivo no ocurre por una mutación aleatoria al darwinista, claro, sino nuevamente por una interacción cósmica altísima. Cuéntame cómo empieza esto, porque es precioso. Pues entra una nueva jerarquía. Los hijos del fuego, también conocidos como arcángeles en otras tradiciones, comienzan a interactuar con estos cuerpos humanos de calor. Y la fricción de esa interacción genera un fenómeno visual completamente inesperado en el interior del oscuro Saturno. Un juego de luces. ¿Luces dentro de la oscuridad total? Sí. Destellos luminosos, especies de relámpagos etéreos surcando el espacio interior de esas pequeñas vallas de calor. Pero lo increíble de esto es que esa luz no es solo un efecto secundario atmosférico, rollo tormenta. Esos relámpagos luminosos son los primeros esbozos, las matrices espirituales, de lo que, millones de años después, se condensará biológicamente en nuestros órganos sensoriales. En nuestros ojos físicos, ni más ni menos. Exacto. Pero para que esa luz pueda moldear estos protoórganos oculares, tiene que ocurrir un acto de inmolación cósmica. Otra vez, los señores del amor, que son los serafines, tienen que renunciar a su propia capacidad de percepción. O sea, ceden su propia visión para que esta incipiente humanidad de calor pueda empezar a ver a través de esos destellos internos. Es que el principio básico aquí es que en el universo espiritual nada se crea de la nada. Todo se transforma, ¿no? Todo es transformación y, muy a menudo, un sacrificio. La capacidad de percibir la luz tuvo que ser transferida de unos seres a otros. Increíble. Pero es que el desarrollo sensorial no se detiene en la luz. A medida que otras entidades se van sumando, como los hijos de la vida y los señores de la armonía, ocurren nuevos fenómenos dentro de nosotros.
En el interior de este cuerpo de calor surge de pronto la capacidad de distinguir algo similar a lo que hoy conocemos como el sentido del gusto. El gusto. O sea, sabores térmicos. Sensaciones primordiales de algo dulce o algo amargo floreciendo en el espacio interior de la baya. Es como el inicio del metabolismo, ¿verdad? Porque claro, el gusto implica tomar algo del exterior y valorarlo internamente. Decidir si eso te nutre o lo rechazas. Exactamente. Es un protometabolismo, pero a nivel anímico. El cuerpo empieza a tener por fin un proceso interior diferenciado del exterior. Y de forma fascinante, mientras internamente esto se experimenta como sabor dulce o amargo, en la inmensidad cósmica exterior, estas mismas interacciones se manifiestan como sonido. O sea, música. Sí, el planeta entero comienza a resonar con una especie de música celestial o lo que llaman la armonía de las esferas. A ver, es que si intentamos juntar todas estas piezas visualmente, la escena es un delirio sinestésico absoluto. Una locura total. Tienes una zarzamora cósmica del tamaño de un planeta, formada por millones de cuerpos de calor, iluminada por dentro por relámpagos de luz cedida por los serafines. Y en el interior de cada valla hay un torbellino de sabores abstractos, dulzuras y amarguras térmicas, mientras todo el conjunto vibra emitiendo sinfonías musicales brutales al espacio exterior. Y todo esto, imagínate, eones antes de que existiera un solo nervio óptico, una papila gustativa o un tímpano físico para procesarlo. Es la pura capacidad de percepción espiritual esculpiendo la forma antes de que exista la materia biológica. Es bellísimo. Totalmente. Y de hecho esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos hoy la ciencia moderna de los sentidos, ¿no te parece? Claro, nos cambia el paradigma. Hoy en día, la biología nos enseña a ver la vista, el oído o el olfato como simples mecanismos evolutivos de supervivencia. Maquinaria de carne que reacciona químicamente a los fotones o a las moléculas del entorno para no morirnos. Supervivencia pura y dura. Sí, pero al adentrarnos en este marco esotérico, la propuesta es radicalmente distinta. Nuestros sentidos son, en el fondo, condensaciones físicas de unas interacciones cósmicas majestuosas. O sea que saborear una fruta hoy... Saborear una fruta hoy no es solo un proceso químico adaptativo, es revivir de forma minúscula la herencia espiritual que los señores de la armonía imprimieron en aquel antiquísimo cuerpo de calor original. Madre mía, qué perspectiva. Y bueno, falta el toque final de esta fase, porque, claro, toda esta efervescencia de luces, sabores y sonidos corría el riesgo de disiparse, ¿no? Era demasiado etéreo, necesitaba un anclaje. Un peso, ¿sí? Y ahí es donde vuelven a intervenir los arquitectos originales del principio, los señores de la voluntad. Su labor final en esta fase planetaria de Saturno es estabilizar la incipiente conciencia de ese ser humano. Logran que esta conciencia adquiera una cualidad que el texto describe como opaca. Para que nos hagamos una idea en términos de hoy, equivaldría al nivel de conciencia que tiene un ser humano actual cuando está sumido en el sueño más profundo, sin ensoñaciones de ningún tipo. O sea, súper apagados. Apagadísimos. Una conciencia que sorprendentemente Steiner compara con el estado de percepción que tienen los minerales en la actualidad. Éramos rocas térmicas durmientes. Básicamente. Y externamente, esta estabilización estructural se manifiesta como la fundación del sentido del olfato, por cierto. ¿Curioso? Pero lo más importante de este momento de anclaje es que en medio de esa conciencia de sueño súper profundo se planta una semilla espiritual incorruptible. El toque final. El germen del espíritu humano, exactamente, lo que en la tradición oriental se conoce como el Atma. Se planta ahí en lo más hondo de nuestro ser de calor. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en conjunto? Si intentamos hacer una panorámica rápida de este inmenso viaje, hemos roto con la biología evolutiva lineal para abrazar la idea de que la Tierra es el resultado de sucesivas reencarnaciones planetarias. Primer gran choque mental, sí. Hemos viajado hasta la primera de ellas, el antiguo Saturno, un universo desprovisto de materia sólida, construido enteramente por una arquitectura de calor. Hemos visto cómo la fricción de esa temperatura dio origen al mismísimo reloj mecánico del tiempo. El nacimiento del tiempo, nada menos. Y analizamos cómo unas gigantescas jerarquías espirituales moldearon nuestro primer hardware físico, particionándolo como una gran zarzamora cósmica para que otras entidades pudieran usar nuestros cuerpos como simples espejos de su propia conciencia.
Y para rematar, descubrimos el alucinante origen de nuestros sentidos, surgidos a través de relámpagos internos, sabores abstractos y sinfonías musicales, mucho antes de que la carne fuera siquiera un concepto. Y como en cualquier gran ciclo cósmico, la verdad, este viaje inicial de la forma humana llega a un punto de culminación y agotamiento. O sea, la evolución de este Saturno primigenio no es eterna. Se acaba. Alcanza su propósito y la maquinaria simplemente se detiene. Las jerarquías espirituales retiran su actividad y el planeta entero entra en una fase de disolución y descanso, lo que en términos esotéricos se denomina un pralaya, un profundo sueño cósmico. Es como si la gran respiración del universo exhalara, ¿no? Y todo se apagara momentáneamente. Todo se disuelve, sí, pero ojo, no en la nada absoluta. Ese cuerpo de calor humano, esa pequeñísima valla de la zarzamora, impregnada ahora con los esbozos de los sentidos y la semilla del Atma, se recoge sobre sí misma. Como que se enrosca. Opera exactamente igual que la semilla de una planta que, al llegar el duro invierno, se esconde bajo la tierra helada. Permanece en un estado latente, guardando en su interior toda la sabiduría y la forma adquirida, aguardando pacientemente a que pase la noche cósmica para volver a brotar. Para brotar en la siguiente gran fase evolutiva del universo. Claro que según Steiner sería el estado solar. Eso es, la siguiente reencarnación. Pues, la verdad es que para cerrar esta exploración que verdaderamente rompe todos los esquemas, hay una reflexión que me surge que creo que trasciende los libros y se cuela en la rutina diaria de cualquiera que nos esté escuchando. A ver, compártela. Después de asimilar esta perspectiva tan inabarcable sobre los orígenes de nuestra constitución más íntima, la próxima vez que alguien sostenga una taza de café humeante entre las manos en una mañana fría, o cuando, no sé, se sienta el calor directo y pesado del sol sobre la cara en pleno agosto. Sí. Se puede reflexionar, aunque sea solo un segundo, sobre lo que se está experimentando realmente. Porque según esta majestuosa arquitectura cósmica que hemos visto hoy, ese simple calor no es solo energía térmica medible o mera agitación molecular aburrida. Para nada. Es la fuerza constructora primordial. Es la reliquia física más antigua del amanecer de los tiempos. El calor es el primer peldaño de la existencia material y la sustancia pura de la que, en la raíz más profunda, todos fuimos esculpidos. Un pedazo intacto de aquel primer espejo cósmico. Exacto. Un espejo cósmico que, fíjate, sigue latiendo justo ahí, en la yema de nuestros dedos. ¡Qué locura de viaje! Fascinante, sin duda.